Bueno, director de control de precios, mira qué tarea le toca a Javier Snitman. ¿Qué tal, Javier? Juan Izaguirre de Radio Total, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, acá en la dirección de seguimiento de precios, evaluando, valorando y cómo va la evolución de precios y demás, estadísticamente diríamos una provincia de Entre Ríos, y como vos decís, ¿no? La tarea de estos últimos 3 años es la que, yo calculo que la que más creció es la tarea de evaluar y valorar el por qué todo y todo el tiempo aumenta, ¿no? Pero bueno, es una política que se aplica en función de intereses que nada tienen que ver con nosotros los mortales. Sí, no, y por otro lado, Javier, cuando hablábamos de electricidad estábamos hablando de tarifa y en realidad no es tarea de la dirección a tu cargo controlar el precio de las tarifas, pero sí tener conciencia de cómo inciden los precios de la tarifa en la determinación de los precios finales, sobre todo en la parte comercial, que es la que decíamos, ¿no? Teníamos en el ámbito del precio minorista una inflación de casi el 50%, pero en el ámbito mayorista del 70%. Quiere decir que alguien tragó ese pedazo de inflación que en algún momento va a estallar en el precio final. Y esto es un poco, a ver, en principio, Juan, diríamos desde la dirección lo que hacemos es relevamientos permanentes, diríamos en función de tener una estadística de lo que va pasando en los distintos productos de consumo masivo. Por otro lado, sí tenemos una política que venimos desde hace unos años con el tema de acceso al consumo, que recorre algunas ciudades de la provincia o en otros lugares, pero esto es como un acompañamiento a pymes y emprendedores en su producción, que es otra de las tareas que también hay que atender. Entonces, cuando vos decís el tema de ver, bueno, nosotros vemos el tema de la energía, obviamente este porcentaje se va a empezar a observar en el mes de abril, diríamos, en algunos de los productos de consumo masivo, porque no es el único. Aumentó el combustible también. Y de nuevo te hicieron un afloje de un punto en diciembre y en enero volvió a aumentar, en febrero volvió a aumentar y va a seguir, diríamos, esta tendencia de incremento en estos productos. Así que obviamente que los productos de consumo masivo lo van a expresar. Ahora, como vos decís, hay una parte, ¿no es cierto?, que se va quedando con la mayor parte de la torta, y el que haya una inflación, viste que esto hasta da terror, es decir, menor entre el 70 y el 50, o sea, da terror, porque hace 3 años con una inflación se terminó con el 24,5% y se decía que era porque no se sabía gobernar, que era re fácil, que en 2 días lo terminaban, en 48 horas el país iba a estar maravillosamente bien, los brotes verdes iban a salir hasta en la parte de Salta, o sea, bueno, todas esas cosas que se usan, diríamos, como para poder hacer campañas muy sucias, lamentablemente nos están costando a los argentinos mucho sufrimiento. ¿Y qué va a pasar? La mayoría de los comercios se van como resignando rentabilidad, ¿no es cierto?, en función de mantener una posibilidad de rotación económica en su comercio para poder sostener los costos fijos, que todos los costos fijos que tiene el comercio se han ido a las nubes, cualquiera de ellos, cualquiera que se los tome, diríamos, desde el transporte para llevar su mercadería, desde toda la cuestión, ni hablar el que usa frío, porque antes todos querían la heladerita, todos querían, es más, ibas a los supermercados y tenías las heladeras abiertas, o sea, sin puertas, porque te hacían la publicidad de que era más fácil para la accesibilidad de la toma del producto por parte del consumidor, que era más tentador, y que, bueno, vino el tema del aumento de la energía y le pusieron puertas, ahora le ponen candado a los aire acondicionados de los locales, ya no es que ponen focos de bajo consumo, no, ya consumen poco porque tienen pocos focos.
O sea, se les ha complicado muchísimo y ellos tienen que seguir, por supuesto, batallándola. Es el sector más afectado, estamos hablando de las pymes, son los sectores más afectados. Y Juan, esto no es que uno lo dice como contándolo solamente, tenemos en cuenta que en el año pasado, 2018, esta política económica desastrosa que fue el año pasado, y a partir de agosto de la hiperdevaluación, ha dejado a casi 8.000 trabajadores en la calle, en la provincia de Entre Ríos. Estoy hablando en la provincia de Entre Ríos. Sí, 8.000 trabajadores formales, porque hay mucha, en el interior se ve mucha informalidad, que no es necesariamente una, a ver, no es por perdonar cualquier cosa, pero en el interior hay mucho del comercio y de la industria micro y pyme familiar, que hablemos desde aserraderos, hablemos de un montón de iniciativas, hay mucha actividad agropecuaria. Entre Ríos es una de las provincias que mayor porcentaje de población rural y subrural tiene. Quiere decir que en ese mundo es imposible llegar a un número concreto de trabajadores y diferenciar entre el informal y el informal, ¿no? Claro, pero los formales diríamos, los que le llaman esto de, a mi disgusto, en blanco le dicen, son formales e informales. Y los formales son 8.000, y en Concepción del Uruguay creo que rondan los 1.300 puestos de trabajo perdidos. Más los informales, que no solo se pierden muchos, sino que también a su vez, Juan, cobran menos. Si están trabajando, empiezan a cobrar menos, porque al haber mayor desocupación, el señor mercado hace de que se les pague menos a las personas en un momento de inflación tremenda. O sea que la situación es muy crítica. Es más, charlábamos hace un mes, entonces cuáles eran las perspectivas del año 19, y la verdad que todas las perspectivas son negativas, todas las perspectivas son muy desalentadoras, diríamos, en todos los aspectos. Y entonces un colega tuyo me decía, bueno, alguna buena hay que tirar, porque uno no puede tirar todas pálidas, pero resulta de que esto no es un problema de voluntarismo. Claro, de optimismo, pesimismo. Claro, no es así. Yo le decía, mira, eran los primeros días de enero, yo decía, mira, yo les deseo lo mejor para todo el mundo para el año 19 y que tengan un año excelente, pero convengamos de que si querés que las cosas sean distintas, tenés que caminar distinto. No hay otra manera. Entonces, esto es un año en el cual se trata de eso. Si queremos que esto camine diferente, y hay que caminar distinto. Entonces, vos sos un hombre de la política y bueno, encabezás incluso un partido de desarrollo provincial. ¿Notás de alguna manera que haya una... porque también se dice un formulismo, vamos a repetir, acerca de que el ajuste va hasta donde vaya la paciencia del ajustado. ¿Y vos notás alguna impaciencia, digamos, que no sea la mera protesta de decir, me vino la luz, como acabo de decir yo, ¿no? Mirá, es lógico de que esto nos esté sucediendo, porque convengamos, Juan, que teníamos una sociedad con alguna espalda de soportar varios embates, cosa de que no teníamos en décadas, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque yo me oponía a los opinólogos del año 15 y 16 de que se iba al demonio todo, que todo se iba al desastre, porque esto, y lo comparaban inclusive con 2001-2002. Bueno, no es lo mismo. Más allá que la crisis en términos de números que vos veas en industria, en producción, en las posibilidades de desarrollo del país, son peores que las del 2001, en términos porcentuales y demás son peores, pero tenemos una sociedad que venía con alguna espalda, ¿no es cierto?, reforzadito, y entonces empezó a aguantar todos los embates de los aumentos de cualquier tipo de cosa,
y sigue aguantando hasta hoy. Lo que pasa es de que en el año 18 hubo primero una invasión de casas de préstamo, de mutuales y bancos con créditos y bueno, y la nación levantó una cantidad de cuestiones legales. Por ejemplo, vos podés comprometer hasta la totalidad de tu sueldo. O sea, no es un problema si te van a cobrar el 20% solamente de tu sueldo, si debes. Entonces, cada cosa que fue pasando es así, y hay una cantidad importante, ¿sí?, alarmante, te diría yo, de ciudadanos que han tomado créditos en todos los métodos, bancos, mutuales, créditos, hasta en esos créditos truchos que hacen en algunas casas, y los cuales empezaron a afectar ahora, y este va a ser un año de mucha incidencia, esos créditos tomados en el 18. Ahí vamos a empezar a ver un fuerte castigo, diríamos, al ingreso, y mucha molestia social. Pero es porque es como decimos, ¿no?, vos tenés algo de margen y decís, lo voy a seguir aguantando, esto ya va a pasar, qué sé yo. No, Michetti además, te decía el túnel, al final del túnel venían no un tren, venían 22 trenes, ¿me entendés? Entonces, sí, además, en algún momento, cuando estalla el globo de la subprime, bueno, recordarás sí. el estallido de las construcciones en España, tal cual, en Estados Unidos, donde los bancos tenían casa y la gente vivía en la calle. Tal cual. Y no tenía crédito, y estamos muy cerca de vivirlo acá también, porque cuando salió el engaño de los créditos UVA, se nos pudrieron las uvas. Eso te iba a decir. Cuando bueno, salió el crédito UVA, bueno, Juan, yo salí a plantear de que eso era una estafa programada. Sí. Bueno, pero la mayoría de los famosos economistas, algunos que son contadores, o sea, suman y restan, qué sé yo, sacan cosas, no sé lo que hacen. O no lo ven, o se compran el cuento de una trampa mortal como el crédito UVA, ¿me entendés? Y hoy lo están sufriendo, están así que se están llenando los ámbitos de defensa del consumidor, se están llenando de reclamos por los créditos UVA para casa, UVA para auto, UVA para lo que sea. Sí, uno es muy curioso, pero uno paga puntualmente y cada vez debe más, y cada vez la cuota es más grande. Pero yo creo que bueno, que va aquí también va a pasar lo mismo. Pero decía, en parte la generación de alternativas crediticias, que son todas engañosas porque son todas peor que el UVA, que los créditos UVA, pero digo, teníamos una sociedad, vos decías, espalda, y yo pienso, por eso te mencionaba la crisis europea de su momento, porque estalló España, Italia, Grecia, bueno, Portugal, y me decía un empresario italiano que vive aquí en Concepción del Uruguay, que ellos no sintieron, y hoy yo lo veo reflejado en Argentina, la crisis, no la vieron venir porque tenían elementos de confort que habían adquirido antes, ¿no? Exacto. Uno tiene el aire acondicionado, el auto, el lavarropa, la heladera, todo que pudo comprar en algún momento. Ahora, no podés usar el aire acondicionado porque te viene una boleta de luz impagable, no podés usar el auto porque la nafta vale un auto cada vez que llena el tanque, tenés que vender el auto para poder llenar el tanque, y bueno, y así sucesivamente. Hay cosas que, digamos, uno mira y dice, mirá el auto que tenés, sí, pero si no lo puedo usar. Mira, pero estamos como en el proceso de la rana, ¿viste? Claro. La ponés a la rana, la vas calentando, y la tipa ni cuenta, ya cuando está hirviendo ya está, diríamos, ya fue. Bueno, es un proceso socialmente parecido. Lo que pasa es de que de todas maneras, Juan, a partir de diciembre del año pasado, cuando el famoso manotazo a los jubilados, diríamos, y se hizo aquella gran movilización
social, gremial, muy fuerte, ¿recuerdas? Digo del año pasado. Y después hay muchas movilizaciones en todas partes. Hay una parte de nuestra sociedad que no es menor, que representa quizás más del 40%, que está no solo quejándose, sino también movilizándose en función de articular, organizar y plantearse una cuestión de posibilidad política de revertir en las próximas elecciones esta situación. Y no es poca, es más del 40% de nuestra sociedad. Ahora, que no le veamos en los medios de comunicación, que no estén reflejados en los multimedios, porque la máquina de destrucción informativa la tienen los multimedios, la nube de ilusiones la tienen los multimedios, las mentiras construidas a partir de una cantidad de periodistas mercenarios influye en nuestra sociedad, diríamos. Es un gran trabajo, o nuevo trabajo, si uno quisiera tomarlo, diríamos, de artillería, que lo están usando eficientemente y ha dado su resultado. Bueno, hay que ver cómo se revierte también desde no solo la política, sino de una organización política, social, económica, y Juan, con ustedes, porque ustedes son los portadores de información y de opinión. Entonces, cuando hay una mayoría abrumadora que toma la Biblia de Clarín, La Nación, Infobae, sin análisis ninguno, simplemente son un repetidor, la verdad que se hace un daño muy grande. Y esto nos afectó en el 15 con las elecciones, nos afectó en el 16, en el 17 hicieron un veranillo rapidito, y en el 18 fue catastrófico. Tenemos una economía subterráneamente dolarizada, subterráneamente digo dolarizada, porque no es la que hizo Cavallo en su momento, no, dolarizada, o sea, todos los servicios, todas las cosas principales que necesitamos para la producción, para que funcione la producción, está dolarizado, ¿no es cierto? Y después sí tenemos todo lo demás en peso. Ahora, cuando decimos sube la energía, ¿por qué sube la energía? Y porque está pegada a la dolarización. ¿Dónde la suben la energía? En el gobierno de la nación. ¿Cuántas empresas son las que suben la energía? ¿O cuántas son las que manejan? 7. ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? Y muchachos, se llama Macri, la que maneja 3, y algunos amigos de Macri manejan el resto. Sí, esto no es que uno lo diga para decir, bueno, no, lo piensa, lo imagina. No, hay que mirar las empresas. Pero no, bueno, la muestra más cabal de lo que vos estás mencionando acerca de lo que uno vive y la realidad que el medio le quiere hacer vivir, está en la denuncia de Berbisky del viernes, donde hay pruebas irrefutables de coima, de extorsión, datos, testimonios, grabaciones, videos, capturas de pantalla de WhatsApp. En fin, hay una serie de elementos que te dan una catastrófica y abrumadora prueba de un delito cometido por elementos judiciales que indudablemente obedecen políticamente porque están destinados a apretar políticamente a la oposición, y Clarín y Nación no se enteran. Y ayer Morales Solá, el gran operador de esta mafia política, le hace un reportaje a Stornelli. Otro mercenario. Sí, claro, sí. Stornelli, otro mercenario. Sí. O sea, la verdad que estamos rodeados, ¿viste? Bueno, yo primero quiero hacer un rescate, ¿viste? A un amigo de muchos años, el perro Sam Berbisky. El perro Sam Berbisky es fantástico como ser humano, como persona, como investigador, como periodista. O sea, ¿viste? Es el perro, ¿viste? Te sigue hasta lo último, diríamos, ¿no? Entonces, diríamos, brinda una cantidad de informaciones que son muy valiosas, pero, como vos bien decís,
las podés decir vos y algunos otros compañeros periodistas o comunicadores que vean eso y que tengan ganas de leer eso. Pero la mayoría repite clarinete. Todavía no hay una gran conciencia en lo que eso significa. Ahora, después hay una gran realidad que en todo este periodo, ¿no es cierto?, hay una transformación en el campo político, un deterioro y casi desaparición del radicalismo después de 20 años de desastre, que le entrega al PRO, digamos, la conducción, el armado y los proyectos que quiere aplicar, ¿no es cierto? Y hoy estamos en discusión con respecto al tema de la unidad necesaria, indispensable, infranqueable y responsable que debería haber con Unidad Ciudadana, con el PJ, con todo el campo popular. Digo, sea PSOL, sea Movimiento por Todo, sea Frente a lo que sea, todo lo que compone el campo popular, tenemos una responsabilidad enorme de juntarnos. Y dentro de la diversidad conocida, dentro de la pluralidad que debería ser asumida, presentar una alternativa, no solo en el aspecto de las listas de candidatos y demás, sino una propuesta que sea superadora a lo que está, que convengamos, Juan, también, de que capaz que ha de ser una de las pocas veces donde no es tan difícil hacer propuestas superadoras a este desastre, pero de todas maneras tiene que ser superadora a lo que habíamos hecho antes. No claro, a este gobierno, no a este gobierno que esté un desastre, no, tiene que ser superadora al que nosotros habíamos hecho antes. Sí. Y para eso necesitamos avanzar muchísimo en esa pluralidad y en esa diversidad del campo popular, y entender esa situación con mayor firmeza, porque si no hay, lamentablemente, algunos compañeros que equivocan donde está el adversario a derrotar. Bueno, yo te voy a hacer escuchar algo. Yo no sé en qué año ha sido esto. Lorenzo Pepe era diputado nacional, así que tiene que haber sido antes del 2000 o por ahí en el 2000. Escuchar el argumento del diputado Lorenzo Pepe. A ver, Lorenzo. Tan mala la política. ¿Alguien recuerda que gracias a esta política, a la que ustedes y nosotros construimos en estos últimos 18 años, el Estado de Derecho volvió a la República, el respeto a la dignidad de las personas volvió a la República, el sistema democrático comenzó a funcionar, las instituciones tienen vagamente diferencias? No es tan mala la política. Guay de los que promueven. Hay una socióloga, Carlota, no recuerdo bien, Carlota Kirchner, creo que se llama, Kirchner, que ha dicho textualmente en un artículo de La Nación, no estoy escuchando, textualmente, esta clase política que está herida de muerte, hay que terminar matándola. Esto se escribe y se dicta acá en este país. Yo preguntaría, ¿dónde estaba doña Carlota cuando nosotros apretábamos el esfínter en esta república? ¿Con qué ligereza se puede descalificar una actitud tan noble, tan preciosa y tan venerada por los pueblos desarrollados del mundo como es la política? Hay que recortar, está bien, hay que recortar, presidente. ¿Saben cómo termina esta historia? Ustedes la van a alcanzar a ver. Van a sentar en estas bancas a los gerentes de las multinacionales. Van a terminar sentando en esta banca al imperio, a los poderosos. Entonces, señor presidente, perdón por este desborde a mis colegas y a mis compañeros. Yo que amo tanto este lugar, tanto, terminaron quebrándome. He bajado los brazos y me duele en el alma porque peleé junto con ustedes. Peleamos junto con ustedes para hacer una república mucho mejor para todos. Nos ganó el imperio,
Pero no hablo del imperialismo yanqui, que era un viejo mensaje de la década del 60 y del 70. Hablo del imperio económico en el mundo. La globalización nos derrotó. Nos arrodilló. Y si no tenemos valentía para salir de este atolladero, no hay destino para los argentinos. Bueno, 2 minutos para Javier Smirnoff. Más claro que eso. Ahora, Juan, tenemos muchos compañeros de esta claridad, diríamos, que otros tanto lo escuchaban y quizás lo aplaudían, pero ni siquiera comprendían. Entonces, no se tomaron Sí, otros estaban medidas. fregándose las manos bajo las bancas, ¿no? Sí, por supuesto, Juan. Entonces, hoy lo que necesitamos es tomar una cantidad de la experiencia recogida en tantos años de militancia, de compromiso, de trabajo político, social, de habernos capacitado todo el tiempo para poder ver cómo ayudamos más. Entonces, hoy es una situación sumamente grave, y no solo, diríamos, de que hoy están sentados esos personajes, y si me permitís un segundo, lo decía en enero del 16 y antes de las elecciones del 15, una cosa son los radicales en el gobierno, que es una conformación política diversa. Siempre fue y respondió a los grandes intereses económicos, pero también tenía su lucha interna, ¿no es cierto?, por una cuestión de nacionalismo, ¿no? Bien. Entonces, nunca, si bien eran menos plausibles sus políticas económicas en beneficio de la gente, pero tampoco eran tan entregadores. Ahora, esta nueva herramienta o este nuevo animal político que se llama PRO es de lo que decía Pepe recién. Son las multinacionales, sí, claro, es el poder económico global. Y acá hay una reflexión, porque acá habría que consultarle a quienes son los que arman empresas, economistas o contadores inclusive, porque ellos también son aduladores de algunos empresarios, pero también son críticos de algunas empresas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen o que han hecho muchos de los que están hoy gobernando los destinos del país? Lo que hacen los timberos de la economía, los que juegan con la economía financiera, los que saben que toman una empresa, como la CEDEL capaz, toman una empresa, la endeudan de manera extraordinaria, la vacían y se van. ¿Entendés? Porque ellos no es como el pyme que adora su empresa porque es el trabajo familiar de años. No, ellos lo que van son con las hiperganancias. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Si realmente hasta los economistas más prestigiosos hablan de que la actitud de estos tipos de empresarios es el endeudamiento excesivo de cualquiera de los emprendimientos que ellos tienen, pero le ponen vencimiento para poder después vaciarlo y quedarse con alta ganancia, es lo que están haciendo con el país. Ellos ven al país y dicen, bueno, ganamos las elecciones, capaz que estamos 4 años, así que acá hay que hacer esto. Y lo están haciendo. Javier, entonces, no se me agotó el tiempo, pero bueno, me alegro mucho de haberte molestado, no por la situación que analizamos, sino porque hemos ojalá despertado una sola de todas las conciencias que necesitan despertarse para que de una vez por todas rompamos esta cadena de ajustes de una vez. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Juan, y espero también como vos poder haber un poquito aportado en la necesidad de una unidad que sea fortaleza para que Entre Ríos no se vea invadida por una cuestión de ola amarilla, ¿me entendés?